los sumos sacerdotes, van a poder entrar a la presencia, al lugar santísimo, una vez al año. Entonces, el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca era la representación, el trono de Dios, la morada de Dios, el lugar de donde Dios se manifestaba en medio de su pueblo. ¿Qué significa esto? Que Dios siempre ha querido morar en medio de su pueblo. Dios siempre ha querido estar en medio de su pueblo. Porque cuando oramos, estamos en la presencia de Dios. Diga, yo estoy. Okay. Cuando oramos, estamos en la presencia de Dios. Si tú y yo no fuésemos santos, cada vez que cerramos los ojos para orar, nos podríamos morir. Si estamos en pecado. Levante la mano los que se hubieran muerto hoy. ¡Ay! Sí. Orar es entrar a la presencia de Dios. Cada vez que usted cierra los ojos para orar, usted está en la presencia de Dios. ¿Cómo? Te damos la bienvenida a Vida de Fe, un espacio donde compartimos un mensaje de fe y esperanza, además de palabras que abrirán tus ojos para que veas que Dios tiene mucho más para tu vida. Estamos muy contentos de poder tener este espacio para ser inspirados por la palabra de Dios y que nos puedas acompañar una vez más. Antes de iniciar, te quiero recordar que nos puedes llamar al número que aparece en pantalla en cualquier momento durante el programa si necesitas oración o consejería. Hay personas listas para atender y recibir tu llamada. Si quieres conocer más sobre este ministerio y de nuestra iglesia, el Centro Evangelístico, te motivamos para ingresar a nuestra página web www.centroevangelístico.net. En este sitio conocerás los ministerios, actividades, prédicas y reseñas de lo que hacemos en el Centro Evangelístico, nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene las puertas abiertas para vos y nos gustaría mucho que nos visites. Nuestros servicios son los domingos y martes en diferentes horarios. Contáctanos para darte más información. Ahora sí, prepara tu corazón y alístate para ensanchar tu fe. Estamos seguros que Dios te va a hablar y que este puede ser tu día. Que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Si lo que provoca la presencia de Dios es las alabanzas, alabemos a Dios. A Dios le gusta ser citado, a Dios le gusta ser provocado, a Dios le gusta ser llamado por su pueblo. ¿Y cómo se le llama a Dios? Se le llama a través de la alabanza, de la adoración. Cada vez que le adoramos, que le alabamos, Dios responde. Por eso en nuestros servicios siempre adoramos y alabamos a Dios. Como digo siempre, nosotros tenemos tiempo de alabanza, tiempo de música, tiempo de adoración, no para calentar, no para darle tiempo a los hermanitos que los dejó el autobús, no para que la gente que le cogió tarde pueda llegar. No. Es que la alabanza provoca la presencia de Dios. Y si no está Dios, no hacemos nada. Esto no es un lugar de reunión, esto es un lugar para la gloria de Dios, para la presencia de Dios. Y si Dios no viene, mejor cerramos y nos vamos. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Muy bien. El arca era esa urna rectangular, 1,70 m de largo por 70 centímetros de alto y de ancho, de madera de acacia, forrada de oro por dentro y por fuera. Tenía una tapa de oro puro llamada propiciatorio. Pero dentro del arca habían 3 elementos. Había una vasija con pedazos de maná, que fue la comida del pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Estaba la vara de Aarón, que reverdeció cuando Coré y Datán, que eran 2 líderes rebeldes, se levantaron contra Moisés y contra Aarón en Números capítulo 16 y 17. Entonces lo que hicieron fue, trajeron la vara. Moisés dijo, ¿qué es la vara de ustedes? Entonces aquí está, si no, de verdad,
¿Qué es la vara? Aquí está, ok, traigan la vara. Todos pusieron la vara. Datán, Coré y Aarón. Y Moisés dijo, la vara que reverdezca, esa es la vara que va a indicar que es el hombre que Dios quiere que sea el líder espiritual. Y la vara que reverdeció fue la vara de Aarón. Entonces dice la Biblia que esa vara fue puesta en el arca. El maná, la vara y las segundas tablas de la ley. Porque las primeras, Moisés las rompió cuando bajó del monte y vio que el pueblo se había desbocado. El pueblo se había levantado, el pueblo había hecho un becerro de oro. Entonces Moisés se le subió el apellido. Y eso que la Biblia dice que era el hombre más manso del mundo. Oiga, dice la Biblia que era el hombre más manso del mundo. Agarró las tablas de la ley, las quebró, las desmenuzó, las echó en agua y se las dio a beber al pueblo. Fresco de mandamientos. Entonces, dice la Biblia que volvieron, no sé si fue Dios el que volvió a escribir otras tablas o Moisés el que las escribió, pero volvieron a ver otras tablas de la ley y esas otras tablas de la ley fue las que se pusieron dentro del arca. ¿Por qué esos tres elementos? Número uno, el maná representa el rechazo de Dios, el rechazo del hombre a la provisión divina. El hombre se hastió del maná. Bueno, después de 40 años de comer maná, ¿verdad? Por más rico que fuese, pero bueno. Después de 40 años de comer maná en la mañana, maná en la tarde, maná en la noche, ellos dijeron, ya, más maná, queremos carne. Entonces Dios les mandó codornices. Codornices en la mañana, codornices. Bueno, como que el Señor para los menús no es así muy. El hombre no sé, quiebra mucho la cabeza. ¿Quieren maná? Ok, 40 años de maná. ¿Quieren codornices? 40 años de codornices. Ok. El asunto es que Dios dijo, ok, vamos a poner el maná en el arca, porque esto representa como ustedes despreciaron la provisión divina. En medio del desierto, yo los sostuve con maná. El maná les dio la fuerza, la energía. O sea, no necesitaron ninguna otra cosa, no necesitaron ningún otro alimento. Con solo el maná, ellos, dice la Biblia, no hubo enfermo. Nadie se enfermó. Nadie se enfermó en el pueblo de Israel. 40 años volando trole en el desierto. Imagínense. O sea, no era que estaban ahí descansando en la playa. Estaban caminando, dando vueltas en el desierto 40 años. Habían guerras, había un montón de situaciones difíciles y ninguno se enfermó. O sea, el maná tenía algo especial. Era un alimento súper nutritivo que les daba la fuerza, la energía, la salud, todo lo que necesitaban, pero se obstinaron. No queremos más maná. Entonces representa el repudio del hombre a la provisión divina. La vara de Aarón representa el repudio del hombre al gobierno divino, al régimen de Dios, al liderazgo de Dios. No queremos a Aarón, no queremos a Moisés. El hombre rechazando el gobierno de Dios. Y las tablas de la ley representan el repudio del hombre a la santidad de Dios, a la moral de Dios, a la ética divina, a los principios de moral y santidad de Dios. El hombre rechazando la provisión divina, el hombre rechazando el gobierno divino y el hombre rechazando la santidad, la moral, la ética divina. En otras palabras, Dios dice, aquí en el arca no hay excusa del pecado del hombre. El hombre me rechazó
total y absolutamente. Rechazó mi provisión, rechazó mi gobierno y rechazó mi santidad, mi moral. El hombre no tiene excusa. Entonces, sobre el arca se ponía una tapa llamada el propiciatorio, que tenía 2 querubines. Un querubín, o sea, la figura de un ángel de un lado y la figura del otro ángel del otro, representaba la justicia y el otro la misericordia. Los 2 querubines mirando hacia adentro de la urna. ¿Qué veían? Veían la representación total de la rebelión del hombre. Veían la representación absoluta del hombre rechazando la provisión, el gobierno y la santidad de Dios. Diciendo la justicia, diciendo el hombre ha pecado, el hombre no tiene excusa, el hombre merece la muerte. Pero había otro chunchereco, ¿cómo se llama? Otro querubín. Había otro querubín que se llamaba la misericordia. La misericordia estaba mirando y una vez al año el sumo sacerdote venía y con la sangre del cordero llenaba el propiciatorio, la tapa de oro, la cubría de sangre. Entonces la justicia y la misericordia que miraban hacia la urna, la representación total de la pecaminosidad del hombre, lo que miraban era la sangre que cubría la pecaminosidad de la humanidad. Y la misericordia y la justicia decían, ya no vemos la pecaminosidad de la humanidad, vemos la sangre que cubre la pecaminosidad de la humanidad. El hombre está libre. Pero miles de años después, más o menos 1000 y resto de años después, Juan el Bautista estaba predicando en la ribera del Jordán, en Juan 1:29, y aparece la figura de un hombre caminando hacia el Jordán, que Juan se dio cuenta que era su primo, llamado Jesús. Y cuando le miró a través del Espíritu Santo, él recibió la revelación que ya había recibido en el vientre de su mamá, Elizabeth. Porque dice la Biblia que cuando María y Elizabeth se conocieron, Juancito, que estaba en la pancita de Elizabeth, brincó y fue lleno del Espíritu Santo. Cuando María bendijo a Elizabeth. Ahora, 30 años después, Juan el Bautista estaba bautizando, aparece Jesús, su primo, y Juan lo mira y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no lo cubre por un año, ahora lo quita para siempre. Yo le daré un aplauso más fuerte al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor para siempre. Propiciatorio, el propiciatorio, esa tapa de oro. La palabra propiciación significa apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. Apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. Y aquí hay otro paradigma, el paradigma de que Dios es amor, sí. Esa es la mitad de la historia. Dios es amor, pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Dios es un Dios de ira también. Y la ira de Dios se había levantado contra la humanidad, porque la humanidad rechazó su provisión, la humanidad rechazó su liderazgo, la humanidad rechazó su santidad. La ira de Dios se encendió y era necesario propiciar. Era necesario la propiciación. Por eso se llama esa tapa propiciatorio. Una tapa que cubriera la pecaminosidad del hombre, la representación de la pecaminosidad del hombre y la representación de los testigos divinos, como eran los cherebecos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo es pues?
Los querubines esos, eran los testigos de Dios. Y ahora los querubines no veían la representación de la pecaminosidad del hombre, ahora veían un propiciatorio, apartar la ira mediante la satisfacción de la justicia que se había violado. ¿Cómo se satisfizo la justicia de Dios? A través de la sangre de un cordero inocente. En aquel entonces un corderito cada año. A partir de hace 2000 años, a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a través de la sangre de Jesucristo, una vez y para siempre. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Número 1, siendo justificados. Justificado significa ser declarados justos. Siendo declarados justos gratuitamente por su gracia. Gracia significa un favor que no merecemos, un regalo inmerecido. Mediante la redención. Redención significa ser comprado en el mercado de esclavos y ser dejado libre. Eso significa redimido, redención. Ser comprado en un mercado de esclavos y ser dejado libres. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación. Ya dijimos lo que era propiciación. Amén. La satisfacción de la ira divina mediante la satisfacción de la justicia que se ha violado. Por medio de la fe en la sangre de Cristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso el Salmo 32, versículo 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Somos dichosos, pero no por suerte. Somos dichosos porque hubo uno que murió por nosotros y propició nuestro perdón. Le damos el más grande aplauso que podamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie. Y así de pie, iglesia, yo quiero hoy aprovechar estos minutos y quiero pedir al equipo de administración que pasemos. Este domingo estábamos hablando acerca de momentos de oportunidad. Una oportunidad única tenemos esta noche de llegar a la misma presencia de Dios y recibir de Dios el milagro que tú necesites. Hoy vamos a orar por la necesidad que tú tengas en esta misma línea, mientras adoramos a Dios, declarando cómo la sangre de Cristo nos permite llegar a la misma presencia de Dios. Yo quiero invitarte para que ahora, que ya tú pasaste por el altar del holocausto, te lavaste en el lavacro con el agua pura, entraste al lugar santo donde Jesús te iluminó con su Santo Espíritu, donde te satisfaciste con el pan de vida y donde levantaste adoración en el altar del incienso y atravesaste ese velo para entrar al lugar santísimo y estar en el altar, en el arca del pacto, ese altar de bendición. Qué importante que hayas recibido esta palabra, pero lo más importante es que a través de esta palabra tú reconozcas tu necesidad espiritual y a través de este reconocimiento decidas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Si así lo has hecho, qué bendición.
Permíteme guiarte a través de una oración que puede cambiar tu vida, puede cambiar tu destino. Una oración donde aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Si tú deseas hacer esta oración, qué honor y qué privilegio sería para mí poderte guiar. Ora conmigo de esta forma. Padre Celestial, yo reconozco mi necesidad espiritual. Yo vengo a ti tal y como soy, porque he pecado y me arrepiento. Te pido, Dios, que a través de la obra y de la sangre que Jesús derramó en la cruz, me perdones. Amado Jesús, yo te acepto, te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador personal. Entra a mi corazón, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y quita lo malo de mi ser. Padre, gracias por Jesucristo, porque ahora Jesús es mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Dios, por perdonarme y por salvarme a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Seguimos con más de Vida de Fe. Sabemos que Dios ya está poniendo semillas de fe en tu corazón que darán fruto en tu vida. Recordá que sus pensamientos son más altos que los nuestros y que Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros. No hay nada que se salga de su control, así que Él siempre nos lleva de la mano. Esperamos que Dios esté impactando tu vida. Queremos saber de vos, así que podés llamarnos al número que aparece en pantalla. Es el 506-2280-0151. O bien, nos puedes contactar por medio de nuestra página web centroevangelístico.net. Queremos conocerte y saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Vamos a continuar con más de este programa. Escucha la palabra de Dios y empezá a creer que lo mejor aún está por venir. Yo soy Alan Sevilla, 56 años. Desde muy pequeño estuve involucrado en cuestiones de magia, de espiritismo. Muy pequeñito me llevaron a presenciar una sesión espiritista. Estuve involucrado en actividades de magia negra mucho más profundas que sellaron mi vida matrimonial incluso y me impactaron negativamente de manera muy grave. En esos días ya comenzaban también a acercarse algunas personas buenas a mi casa para hacer células, para hacer GAM. Por otro lado, mi papá tenía ya un proceso, el cristiano evangélico, un proceso orando y quemándome literatura de magia negra, de nazis, que estaba muy vinculado también a la magia negra. Y sin embargo, pues él murió y como a los 4 meses de que él murió, como a los 4 meses, yo acepté a Jesús. Una de mis 3 hijas fue la que dio inicio por medio de quien hoy es su esposo, recibiendo a Cristo, y ella me dejaba mensajitos con dibujos de salmos y de proverbios en mi cuarto para que yo en algún momento entendiera cómo debían ser las cosas. Y eso caló muy profundamente, no solamente en mí, sino en las otras 2 hermanas, que dichosamente pues también en la actualidad son hijas de Dios, ¿verdad? Bueno, me ha cambiado, me ha quitado una serie de ataduras personales. Te puedo decir que mi vida era tan vacía, pero tan vacía, que yo tenía por costumbre burlarme de Dios,
Nunca he dejado de creer en Él, eso sí, siempre creía, pero lo usaba para burlarme de Él, para reclamarle cosas, y me refería tan despectivamente a la vida y a lo que yo vivía, que yo percibía cierto hedor horrible en mí. Yo llegaba a mi trabajo y le decía a mi compañera, ¿qué es este hedor aquí? ¿Qué es este mal olor aquí? Yo no sé a qué se debe. Yo me baño, yo paso bañándome, soy muy aseado. Y no comprendía que ese mal olor era precisamente la descripción física de lo que yo hablaba de la vida. Yo decía, es que mi vida es esto, es que todo es esto. Y era ese mal olor. Yo decía, es que es un excremento, la vida es un excremento. Bueno, y ese mal olor lo despedía yo, a pesar de que me bañaba. Bueno, ahí comprendí que alguien me dijo, es que usted declara eso en su vida y eso es lo que recibe, usted lo está creando. En el momento que usted deje de hablar así de usted mismo y de lo que a usted le ocurre, va a cambiar su vida. Y efectivamente, pues sí, así lo he comprobado. Esperamos que este programa haya bendecido tu vida de una forma especial. Creemos que Dios está reactivando y renovando tu vida y todos tus sueños. Antes de irnos, queremos que te conectes con nosotros. Queremos conocerte y saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Ingresando a centroevangelístico.net o llamando al 506-2280-0151 nos puedes contactar. O si lo preferís, nos puedes enviar un correo a info@centroevangelístico.net. Recordá el horario de Vida de Fe de lunes a jueves a las 6:30 de la tarde, hora centroamericana, por la señal de enlace. Es siempre un gusto compartir este espacio donde crecemos al escuchar la palabra de Dios. Nos vemos hasta la próxima.